Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, un gusto estar casi ya al fin de semana, en este jueves 26 de noviembre. Esta noche, continuando con la tradición de estar invitando rostros nuevos de los distintos partidos políticos, nos acompañan en el estudio Nadia González, candidata a diputada por el departamento de San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Idalia Girón, candidata a diputada por el departamento de Cuscatlán del partido FMLN. Y vía Zoom nos acompañará la licenciada Ruth Eleonora López, a quien desde ya a las 3 les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia que nos está sintonizando para justamente conocer estos perfiles y rostros nuevos rumbo a las elecciones del 2021. Muchas gracias, me siento muy contenta de estar en este programa. Quiero mandarles un saludo y un abrazo a todos los salvos que ahora recibieron un reconocimiento de la Asamblea Legislativa y por supuesto a esos hombres que nos representaron en los Mundiales México 70 y España 82. Un abrazo fraterno para todos, se lo merecen. Y vía Zoom, no sé si ya estará, hemos tenido ahí con nuestra abogada Ruth Eleonora. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación y compartir con un poco de tu tiempo. Buenas noches, muchísimas gracias Julio por la invitación. Es un placer estar con candidatas, con rostros jóvenes. Me encanta trabajar con mujeres y creo que felicito al espacio también que han abierto justamente para la promoción de candidaturas. Ese es uno de los temas que vamos a ir abordando, el que acaba de manifestar sobre cómo los partidos se han hecho en esas aperturas. Pero antes de esto, quiero que me digan cómo se van a diferenciar ustedes. En el caso de Nuevas Ideas, pues van a una primera contienda. Pero en el caso del FMLN, ¿cómo se va a diferenciar de los actuales diputados? Pues fácil, fácil. Nosotros somos gente joven que llevamos una renovación en nuestro sentimiento, en nuestros principios, en nuestra ética. Y no creo que nos diferenciamos mucho porque realmente tenemos principios, tenemos una ética que el pueblo la conoce y en especial mujeres y jóvenes, pues está más que dicho, ¿no? En el caso de Nuevas Ideas, ¿qué va a marcar la diferencia con lo que ustedes suelen llamar partidos tradicionales? Bueno, en este caso, Idalia, nuestra compañera que nos acompaña, es candidata suplente actualmente en la Asamblea Legislativa, entonces me imagino que algo de diferencia debe de tener de lo que ella está planteando, porque todos estos años de trabajo pues tienen que dar ciertos resultados. En el caso de Nuevas Ideas, conocemos de que es por primera vez el partido que va a estar compitiendo en las elecciones del 28F. De hecho, la planilla de candidatos de nuestro partido es más del 80% de jóvenes. De hecho, yo soy la candidata mujer más joven que está participando. La casilla 5. Les hice esta pregunta porque este día, casualmente, la Asamblea Legislativa aprueba un decreto transitorio de compensación a los transportistas. Incluso un diputado de Arena hizo un cuestionamiento muy serio a la forma. Y básicamente hay 3 cosas que yo quisiera preguntarle. ¿Van a continuar ustedes de llegar a la Asamblea Legislativa con esa costumbre de decretos sorpresivos, con ese abuso en el mecanismo de la dispensa de trámite, en esos, dijéramos, no van en agenda y a última hora modifican? ¿Ustedes van a seguir con esa costumbre? De hecho, son de las cosas que nuestro partido principalmente está denunciando. Nosotros creemos que la democracia y las instituciones deben de estar a favor de la población. Creo que hay muchas cosas que la actual Asamblea Legislativa le queda debiendo a todos nosotros, a toda la población. Siempre están emitiendo resoluciones, aprobando cosas que al final la población no es del agrado de la población. Y ellos siempre están pensando que se están oponiendo al presidente, al ejecutivo, pero no es así. Solo veamos que hay 620.5 millones en la actual Asamblea Legislativa que no están dándole seguimiento y no los están aprobando. De hecho, la ministra de Vivienda, Michelle Sol,
también denunció que hay fondos que son urgentes, que son necesarios para el tema del cambio climático, la mitigación de riesgos, las viviendas, y todos estos fondos no los están aprobando, y ellos siempre van a estar aprobando beneficios para sus financistas, y sobre todo porque estamos en un periodo electoral de campaña que ellos están... ¿Tú no acompañarías ningún decreto que no haya sido discutido en la comisión? ¿Qué no vas a hacer en cuanto a la evasión de trámite? No, en mi caso, de verdad, yo creo que la Asamblea Legislativa debe de ser la voz de la población. Y la voz de la población debe de estar en cada comisión permanente o transitoria que se haga dentro de la Asamblea Legislativa. De hecho, nosotros vemos que hay comisiones permanentes de la actual Asamblea que están llamando a funcionarios, a ministros, día con día en sus agendas, pero ¿por qué nunca han llamado a la población? ¿Por qué cuando el diputado Parker abre una comisión especial con el tema de los periodistas, por ejemplo, hay un conflicto de intereses incluso con este diputado porque él es miembro de editorial del Diario de Hoy, por ejemplo, y ellos mismos están invitando al Diario de Hoy a todo ese tipo de comisiones? Entonces, al final creo que es una burla para la población salvadoreña todo el trabajo que están haciendo estos diputados, porque ninguna de las cosas que por lo menos yo he visto y que la población también se entera día con día, están dando efectos materiales a la población. ¿Consideras tú en realidad una burla a la posición de la población, o será la competencia que tienen las comisiones en las atribuciones Pues, que le da el reglamento interior? Quizás, a ver, hay ciertos elementos que no hay que desconocerlos, están en la ley, en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, y la cual dispone en qué momentos es con dispensa de trámite y en qué momentos pues se tiene que guiar por los procedimientos. En este caso hay ciertos expedientes que pasan directamente al Pleno a conocerlo, que pasan sin dispensa de trámite cuando son de urgente cumplimiento, ¿verdad? Entonces, diría yo, en algunos he estado de acuerdo y en algunos no he estado de acuerdo por la misma modificación que se les ha hecho y que no los conoce ciertamente en la comisión. Sin embargo, en este caso de los transportistas, pues diría yo que al final el Pleno es el que tiene la potestad de que pase con dispensa de trámite o no. En este caso, pues vota PCN, Arena, gana y pues se pasa, aún que el FMLN con los 23 votos que tengamos no esté de acuerdo y pasa simplemente. Entonces diría yo que hay que conocer primero cómo es el procedimiento de los expedientes y las piezas para llegar digamos, a las diferentes comisiones y cuáles llegan directamente a Yo me refería básicamente no a la legalidad del procedimiento, porque lo sabemos. De hecho, hay que cambiar el reglamento interior, sí, son de las primeras cosas que hay que hacer en el 2021. Pero no es el hecho de la legalidad, sino será urgente un decreto, y a eso es lo que me refería, si ustedes van a acompañar ese cambio que hoy dicen que van a hacer, ¿verdad? En esa forma del abuso que se ha tenido en las modificaciones de agenda, en pasarlas sin discusión, que incluso muchas de las inconstitucionales precisamente porque no se discuten en los senos de la comisión. Entonces, lo que quería explorar es si ustedes adquieren un compromiso frente a la ciudadanía de que ese tipo de actividades, que la ciudadanía no las ve con buenos ojos, aunque en algunos casos es posible que se pueda dar la urgencia. ¿Ustedes se comprometen a no continuar? Yo estoy totalmente comprometida a que la Asamblea Legislativa se renueve, y una de las primeras cosas que es el reglamento interior que hay que cambiar, y la otra es que las comisiones de trabajo deberían de estar invitadas a la población. Y si fuese casos urgentes... ¿Y cómo piensan ustedes darle esa representatividad a la población? ¿Quién puede echarse encima? Yo represento a la población. De hecho, nuestro partido Nuevas Ideas es el más grande a nivel nacional. ¿Ustedes representan a la población? Nosotros somos la población, este partido, recordemos que ha nacido de la gente. Nosotros somos la población, en mi caso pues soy originaria de San Martín, nuestras bases, hay más de 500,000 de afiliados únicamente en el partido, y nosotros trabajamos en el territorio 24/7. Entonces nos debemos a la población, o sea, hemos nacido de todos los abusos que han hecho los partidos tradicionales, y es por eso que tenemos un alto compromiso a la gente y no a financistas, porque ni tan siquiera tenemos financiamiento. Ese es el otro punto que vamos a llegar, cómo pretenden financiarse. ¿Tú crees que en realidad
representan? ¿Cuál sería la forma en que tú podías compenetrarte y decir, vamos a invitar a la población? ¿Quién dice que es la población? Bueno, definitivamente, si estamos participando como candidatas a diputadas, pues evidentemente hay una cierta cantidad de personas que nos dieron esta oportunidad y por supuesto yo vengo de mi cantón, que soy de Suchitoto, el departamento de Cuscatlán, y represento a la gente que piensa igual que yo. Necesita una renovación, los partidos, la gestión de la política en general, creo que sí la necesita y es a quien yo represento. Y que la gente pues va a tener la oportunidad de votar o no por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo como mujeres, como jóvenes y como mujeres en política. Hay una plataforma de muchos candidatos. ¿Ustedes dentro de su plataforma legislativa han contemplado cómo piensan ustedes defender al consumidor, a esa gente que es la gran mayoría que no tiene una voz, cómo poderse expresar en casos de abusos de mercado, en casos de tarifas, en casos de acceso a servicios básicos? ¿Cómo lo ven ustedes como Partido Nueva Ciudad, o si dentro de su plataforma legislativa tienen contemplado algo de protección al consumidor? De hecho, en mi caso tengo bastante experiencia en innovación empresarial. He trabajado cerca de las MIPES, conozco, digamos, la parte más de los comerciantes por cuenta propia y todos los abusos también que ellos han recibido por parte del sistema financiero actual de nuestro país. De hecho, muchas de esas innovaciones ya son propuestas que tiene meramente el Ejecutivo y que nunca le dieron trámite en la Asamblea Legislativa. El tema de la firma electrónica, por ejemplo, diferentes trámites que en estos momentos están llevando a cabo las MIPES con sus fideicomisos que están a cargo de Bandesal. Creo yo que el salvadoreño tiene bastantes oportunidades, sin embargo, todas esas oportunidades se le fueron secuestradas y creo que podemos aportar bastante dentro de la Asamblea Legislativa por el simple hecho que nosotros no vamos a estar defendiendo los intereses de las minorías, porque eso es lo que nosotros hemos visto en la actual Asamblea Legislativa, que están defendiendo los intereses del sector transporte, por ejemplo, que ya lo mencionábamos con los subsidios. Ellos defienden bastante todo el sistema financiero, muchos de ellos probablemente tengan inversiones. En el caso de los servicios básicos, agua, luz, energía, internet, ¿cómo piensan ustedes, dijéramos, normar, o por lo menos dentro de tu plataforma, llevan algo tendiente a eso? En mi caso, a defender a este que nos está viendo, ¿verdad? Que sabe que si no pagó, sí le cortan. Bueno, en mi caso, comentarte acerca de plataformas legislativas está en creación y de mis principales ejes es el tema de seguridad, el tema del transporte público y la participación política de la mujer, pero deteniéndome en el tema de la seguridad, por ejemplo. En la seguridad nosotros vemos... Ya vamos a llegar a ese punto. Okay. Quisiera que me dijeras si dentro de tu plataforma está contemplada esa defensa. La ciudadanía, el que está detrás de las cámaras, ese que todos los meses le toca que pagar agua, luz, teléfono, servicios básicos. Dentro de esa situación, ¿ustedes han contemplado alguna medida de protección hacia estas personas? A ver, yo quisiera decirle a todos los que nos están viendo ahorita que, bueno, prácticamente toda mi vida la he trabajado en la organización, en ADESCOS, en grupos juveniles. Ahora, bueno, soy fundadora de una red regional por el derecho humano al agua y saneamiento, que trabajamos con las 2.326 juntas de agua, la cual prácticamente se abastece de agua potable 1.600.000 personas, que son, digamos, es el 30% de la población en El Salvador y que es meramente rural. Con ellos estoy trabajando, con ellos hemos hecho diferentes iniciativas en la Comisión de Economía, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Medio Ambiente, por supuesto. Estamos en la lucha contra la privatización del agua, estamos precisamente organizados. Creo que la gente del departamento me conoce mucho. 3 ejes sobre los cuales va a basar su plataforma legislativa. ¿Cuáles son los tuyos? Medio ambiente, en términos de agua, saneamiento, juventud, economía y sobre todo de lo que sobrevivimos nosotros los salvadoreños, que es el sector agropecuario, la agricultura. Vamos con uno de tus ejes.
Pero primero quisiera preguntarle a Idalia, yo veo que el único diputado por Cuscatlán en el que ella es suplente pertenece a la Comisión de Juventud y Deportes, y de hecho yo estoy bastante involucrada en el Instituto Nacional de la Juventud y veo cómo han bloqueado más de 3 millones provenientes de cooperación internacional, de la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea. Entonces, ¿cómo? Cuando usa la palabra bloquear, significa que hay intención de que hay intención hacer. porque son fondos de que están próximos a vencerse y que la juventud, o sea, si está hablando que su plataforma legislativa va a ser en materia de juventud, no veo por qué no han hecho algo en la actual Asamblea Legislativa por aprobar estos fondos, porque han bloqueado. Me extraña, Dania, porque tú estás o estuviste en INJUVE. Y prácticamente el instituto se desarrolló precisamente para apoyar a la juventud, del cual tú sos parte o fuiste parte con nuestro gobierno. ¿Dónde están los fondos? ¿Dónde están? Pero me extraña que ahora tú te estás poniendo en este plan de que, ¿por qué bloquean? O sea, nosotros somos los que les hemos dado en nuestro gobierno la mayor participación de los jóvenes. Pero es que no estamos hablando del pasado, o sea, yo quiero entender no, que, es que prácticamente la no se ha hecho en este gobierno. Dime qué es lo que han hecho. Te estoy preguntando sobre los fondos, porque para desarrollar programas de empleabilidad nosotros necesitamos fondos de la cooperación que están ahí, son parte de esos 620.5 millones que la Asamblea no aprueba y que no vemos que se estén... Y tú lo aduces a que hay una intencionalidad. Hay una intención, ¿sabes? Y no solo no solamente en el tema de juventud, sino que también en los otros temas. Tenemos el Plan Control Territorial y son temas que están ahí los fondos y hay muchos que están próximos a vencerse ya en diciembre y no veo que estén... Así, a ver, no, pero yo creo que aquí hay que ponerle, digamos, orden a esto. En el plan del gobierno actual, me imagino que tuvo que haber algo, porque hasta la fecha no se conoce un plan que vaya determinado para la juventud. Entonces me extraña que tú estás hablando de que la Asamblea está bloqueando exactamente en la comisión, y cuando nosotros dejamos un INJUVE bien preparado, con financiamiento, no le han dado prácticamente absolutamente nada. O sea, lo han movido, han despedido gente, han despedido jóvenes, que precisamente estaban para eso, para potencial, e incluso tú estabas en los emprendedores. Y me extraña que ahora te estés haciendo el de los panes, como dicen, para que yo no... le estoy preguntando por el financiamiento, que cada institución necesita fuentes de financiamiento. Claro, nosotros sabemos que no se puede implementar. Correcto. Pero me llama la atención y quiero dejarlo planteado porque tenemos que ir a un corte comercial. Es básicamente, si esto que se ha planteado ahora es precisamente lo que la población necesita saber. ¿Cuál es la forma de que cada una de ustedes ha hecho en sus planteamientos, cómo piensa, qué piensan hacer una vez llegado, para que ese voto de la ciudadanía pueda ser razonado, meditado y al fin dado? No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Nos habíamos quedado en los planteamientos. Quisiera entrar en esta segunda fase del programa con nuestra analista. Tuviste ya la oportunidad, Ruth, de ver cuáles son los planteamientos básicos de cuanto a lo que podría ser la plataforma legislativa de nuestras dos invitadas. ¿Qué opinión te merecen las posiciones de ambas? Primero quiero hacer referencia a un tema importante, es decir, las dispensas de trámite, y que aquí sí quiero apuntar el tema legal, tienen que ser debidamente aprobadas, es decir, tienen que seguir un trámite para que justamente se pueda autorizar esa dispensa. Y es necesario que se sigan los criterios de la Sala de lo Constitucional. Por eso me parece que tienen que tener en cuenta que cualquier incumplimiento a esa urgencia, pues podría ser cuestionado, sea el decreto que sea la normativa que sea, ser cuestionado en sede constitucional. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, creo que es importante la pregunta que hacía concretamente Julio cuando le decía a las dos candidatas, ustedes se comprometen a que no va a haber madrugones ni va a haber dispensas de trámite, especialmente fue la pregunta que hiciste, y en este caso, pues no han contestado, sí, yo me comprometo a que esto no va a ocurrir. Y esto me llama poderosamente la atención porque las dispensas de trámite han sido el pan nuestro de cada día desde, bueno, vamos a hablar de la Constitución del 83, ¿no? Entonces, creo que aquí debieran ser contundentes ambas. En el caso de la candidata Dania decía, yo lo que apuesto es a que la Asamblea se renueve, pero renovarse no significa no aprobar las dispensas de trámite. Y en el caso de la otra candidata, pues tampoco hacía referencia a que ella, más que todo, hacía una evaluación de si sería conveniente o no de acuerdo a un tema específico. Entonces, aquí hay que apuntar ese punto. Además, sobre el tema de las plataformas de ambas, he anotado aquí el caso del tema de seguridad, transporte público, participación política de la mujer y en el otro caso, medio ambiente, juventud y agricultura y el tema de economía. Quiero apuntar algo que anotaba una de las dos y me van a disculpar porque no anoté cuál de las dos había mencionado sobre la firma electrónica. Y es que en el caso de la firma electrónica, ahorita, o sea, ya estamos en una fase bastante avanzada o debiéramos estar en una fase bastante avanzada, sin embargo, está en manos del Ejecutivo la completa implementación, porque esto depende justamente de la contratación, ¿verdad?, de proveedores de servicios de certificación de la firma. Entonces, pues ha quedado ahí y entiendo que el tema de la pandemia ha retrasado todo, ¿verdad? Todos estos procesos han sido retrasados, pero hay que tener en cuenta también esto, o sea, ha pasado un año y meses de gobierno, es decir, el gobierno no empezó ayer, la ejecución del gobierno no se detiene. Yo creo que también hay que tener en cuenta en términos administrativos que si bien los gobiernos cambian, las instituciones permanecen y hay políticas públicas que tienen que ir justamente avanzando y que además hay que darles continuidad, porque igual cuando este gobierno termine, en el momento en que sea, pues el siguiente gobierno no puede venir a decir, mire, ¿sabe qué? Borrón y cuenta nueva, volvamos a empezar. Yo creo que también en esto, tanto el legislativo tiene que tener conciencia, quienes resulten electas en este caso, tienen que tener conciencia de esos procesos que continúan, porque aquí no es que vamos a empezar a hacer todas las leyes de nuevo, sino que lo que tenga que ser mejorado bajo las condiciones que sean, tendrá que ser. Ahora, en temas de seguridad, realmente no he escuchado planteamientos concretos. Ajá, correcto, por eso me quería hacer referencia a estos puntos generales porque todavía vamos a ver, darle la oportunidad. Ruth acaba de decir, una de las preguntas que hice fue precisamente si ustedes adquirían, este programa va a estar grabado, ¿verdad? Si ustedes van a cambiar esa actitud, porque no es que no sea legal, o sea, la recurrencia con la dispensa de trámites es lo que a la gente no le gusta. Es decir, habrán, por supuesto, algunas cosas que el tiempo lo amerite hacerlo, pero esa práctica de las dispensas de trámites, de los madrugones, ¿ustedes se comprometen a no continuarlas? Yo me comprometo a representar a la población y creo que la población es digna de saber y llevar a cabo los procesos que son por ley y también que se le den trámite dentro de las comisiones de trabajo, pues. Sí, definitivamente creo que la ciudadanía necesita ser parte de la creación de las leyes o de los decretos. Creo que para eso existen las 20 comisiones que están en la Asamblea Legislativa, precisamente para participar y dar su opinión, así como lo hemos hecho en las diferentes comisiones, en especial en esto de la Ley General de Aguas, que le hemos dado la participación a toda la ciudadanía. Escuché que uno de tus ejes iba a ser el transporte público, ¿verdad? Un tema muy cuestionado, es un sector complicado, sí. No solo. ¿Qué pensás ofrecer desde la Asamblea Legislativa para ayudar, dijéramos, no solo a que este sector se reactive, sino que el 80% que es el usuario reciba un servicio de calidad, ¿verdad? Que hasta este momento todavía se están en deuda.
¿Vas a continuar con el subsidio? ¿Vas a apoyar todo el subsidio? Primero se debe desligar ese conflicto de intereses que existen entre los actuales políticos, sus financistas, ya que eso deviene también del motivo por el cual ellos no están beneficiando a la población, sino que subsidiando a los financistas, en este caso, los empresarios del transporte público, y considero de que se debe de ir por fases. Para poder tener un transporte público de calidad, primero creo que se deben de renovar y modernizar las unidades de transporte público. Además, el tema del subsidio se debe de regular. De hecho, vi que algunas iniciativas que andaban por ahí de los actuales diputados era triplicar el subsidio. Nosotros vemos en estos momentos que se dan $200 por microbús y $400 por bus. O sea, ese dinero sale de nosotros. Y hay muchos empresarios que tienen flotas grandes de autobuses y que no necesariamente todos están brindando el servicio, pero el Estado sí les está pagando el subsidio. Entonces, creo que una de las medidas podría ser el GPS para llevar un control de qué unidades sí están transitando para que no estemos pagando ese subsidio por nada. Además, la modernización de las unidades que ya te mencionaba, creo que es urgente. Hay datos del Banco Interamericano de Desarrollo que dicen de acá a 10 años la automatización y todo el tema de los usuarios con automóvil va a aumentar a un 40%, entonces imagínate las calles colapsadas de El Salvador, porque van a haber más personas con automóvil porque las condiciones del transporte público no son eficientes, entonces vamos a tener un colapso. Y creo que podemos prevenir todas esas situaciones si nosotros tenemos un transporte sostenible. Creo que hay pasos que pueden llegar incluso a la nacionalización del transporte público, porque creo que es más del 90% según datos del PNUD que son usuarias del transporte público. Además, hay un par de cosas, y lo que te contaba, que hay un eje transversal de la participación política de las mujeres, y como eso, que a este momento no hemos visto ninguna política pública efectiva. Hay una campaña que a mí me llama bastante la atención y es también el tema de acoso de las mujeres hacia las mujeres en los espacios públicos. Entonces creo que también pueden haber medidas para estar regulando este tema dentro de las unidades. Nos queda claro. A ti te interpreté de que uno de tus ejes fundamentales va a ser el medio ambiente, tema también muy discutido, un tema que el planeta requiere esa concientización de llegar, dijéramos, a este conflicto entre el desarrollo y el medio ambiente. ¿Por qué? ¿Cuál de las dos te descantas? Creo que aquí es importante mencionar que deben de haber políticas públicas en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Aún todavía no. Y digo yo esto porque precisamente es lo que se necesita y es lo que yo quiero que al llegar a la Asamblea se puedan llegar a hacer políticas públicas que cuiden tanto el medio ambiente, porque el medio ambiente es un término general, es bastante amplio, prácticamente somos además, todos también con parte. el transporte público. Correcto, prácticamente. Y el tema del agua es fundamental para todos los seres humanos. Entonces, se podría dividir de muchas formas, ¿no? Y las políticas públicas tienen que ir dirigidas precisamente a cuidar. Cuando decimos políticas públicas, ¿le compete al Ejecutivo o le compete al Legislativo? Creo que el Ejecutivo es el ente, la institucionalidad quien las debe ejecutar, implementar, gracias a todos los fondos que puedan gestionarse dentro de la Asamblea Legislativa. Creo que las políticas públicas son la construcción de la ciudadanía participando efectivamente, y hay muchas consultas que ya se hicieron. Creo que en estos momentos no es tanto la creación de nuevas políticas públicas, sino más bien la implementación y voluntad política que no ha existido entre los órganos de Estado que nosotros vemos en la actualidad, ¿verdad? Que no se ponen de acuerdo simple y sencillamente porque el legislativo tiene un capricho político donde se van a oponer a cualquier cosa. En el Ejecutivo no hay ese capricho. Yo lo que creo es de que nuestro presidente ha demostrado que tiene el respaldo de la población, tiene más del 90% de aprobación. Quiere decir de que están haciendo las cosas bien, la población en el territorio lo siente, porque yo soy una persona muy cercana al territorio y la población nos dice, bueno, ha llegado aquí materialmente la ayuda, cuando nosotros vemos que recientemente se confirmó y se está denunciando un caso de corrupción de Sánchez Serén, de la administración de Sánchez Serén. Son más de 58 millones de dólares que han ido a poner la denuncia a la presidenta del Banco Hipotecario, y cuánto
no hubiésemos hecho nosotros con 58 millones de dólares? En cualquier sector, en salud, en transporte, en temas de seguridad. Entonces creo que no en sí es una falta de creación de políticas públicas, sino la implementación. ¿Se considera, dijéramos, lo que ha planteado, que en realidad es un capricho del legislativo, el hecho de no apoyar las políticas que el presidente manda a través de una iniciativa? Bueno, para comenzar, no hay iniciativa. No ha llegado a la Asamblea Legislativa, no ha llegado. Segundo, creo que no deberíamos de hablar de caprichos porque exactamente lo que usted mencionaba, y es que necesitamos consenso. O sea, el país necesita consensos, necesita el diálogo. Eso es lo que hace verdaderamente que hayan políticas públicas. Por supuesto, es parte de las políticas públicas consultarle a los sectores que son vulnerables y los que son atacados por esta situación. Entonces yo creo que no es que sea de capricho, quien tiene el capricho, simplemente que el Ejecutivo pues tiene que dar propuestas, no hay ni una propuesta, el Legislativo propone y se vetan por el Ejecutivo. Yo creo que aquí nosotras, digamos que vamos en especial Dania, que va de candidata, y mi persona, que soy actual diputada suplente, pues deberíamos de tener una mente abierta y precisamente apostarle primero a que haya una democracia participativa e inclusiva y luego, digamos, apostarle a que se respete la Constitución y que sea la Asamblea Legislativa quien, digamos, apruebe, que se encargue de hacer de su proceso de formación de ley y el Ejecutivo que proponga y todo el pueblo gana, toda la nación gana. Tú me acabas de dar un punto ahí que me dice, hay que apostarle a la democracia participativa, pero actualmente nuestra Constitución establece una democracia representativa. Basada, dijéramos, en los pesos y contrapesos en cada órgano. Tú entonces, debo de interpretar, estarías de acuerdo en que se fomentara más, dijéramos, una reforma orientada a modificar la participación ciudadana. Yo creo que es importante, a ver, aquí cuando hablamos de democracia participativa y representativa, precisamente he escuchado a muchos que dicen, bueno, ¿será que 84 diputados nos representan? ¿O será que debían haber más? ¿Deberían haber menos? Yo creo que, o menos. Entonces yo creo que la Constitución lo establece claramente. La participación vendrá del pueblo y serán escogidos y va a haber votación y todo lo demás. Yo creo que sería primero conocer la Constitución. Luego, verificar si efectivamente, bueno, yo recuerdo que hubo una plancha nacional, ¿verdad? Hubo una plancha nacional. Es que antes eran 60 diputados y después... Y hubo una resolución de la sala, correcto. De inconstitucionalidad de la plancha nacional, que ahora prácticamente es el parlace, que son dos temas que vamos a tocar. Y me gustaría saber si nuestra... dijéramos asesora que está vía Zoom, nos podés, Ruth, evaluar hasta este momento las dos posiciones que han sido muy firmes, contestaron tu pregunta de compromiso, no van a hacer ese tipo de acciones, o sea que creo que ya eso es un gran avance, que dos con unas grandes posibilidades de llegar a la Asamblea, ya contamos que no van a haber ese tipo de madrugones. Sí, bueno, sobre lo que hemos avanzado ahorita en cuanto al transporte público, lo primero es que me queda claro que la apuesta sería, en un caso, la nacionalización del transporte público. Eso es la apuesta. Yo en esto voy a coincidir mucho con Dani en el sentido de que, bueno, yo he sido muy crítica de todas estas aprobaciones de subsidios, que si no se les ponen condiciones a los transportistas, creo que es un tratamiento indebido que tenemos durante muchos años con el tema de los transportistas, y por supuesto sabemos que es un sector fuerte y que puede paralizar y puede poner en crisis el actuar y la situación laboral incluso de los salvadoreños, porque se mueven en el transporte público. Entonces eso puede tensionar justamente y va más allá del tema del financiamiento de la política, que es un tema que da muchísimo para hablar en otro programa. ¿Quiénes están financiando a quién, verdad? ¿Y quién es quién? Pero en el otro caso me queda claro también el tema del medio ambiente, y aquí hay un punto que yo creo que tenemos que abordar.
y estas son las factibilidades, los permisos ambientales que se están otorgando, creo que de manera indiscriminada y que pueda tener costo justamente y un impacto ambiental fuerte para el país más adelante. Pero yo tengo una pregunta que hacerles a ambas, porque más allá de que me queda claro estas posiciones en estos temas concretos, no en otros temas porque no los hemos abordado, ¿serían capaces de separarse de las posiciones de sus fracciones partidarias si tuviesen una contradicción personal? Es decir, en el caso de Dania me queda claro que van hacia la nacionalización y ella no estaría a favor de seguir apoyando el subsidio, por ejemplo. Y en el caso de, perdón, el otro nombre, lo siento, se me olvidó. En el caso de la otra candidata, Dalia y Dania. No, Idalia. Dania y Dalia. Perdón, es que por eso es que no lograba diferenciarlo, lo siento. En el caso de Idalia, pues con el tema del medio ambiente, si la fracción legislativa a la que ella representa, pues tuviese una posición distinta a la de ella. ¿Qué tan capaces serían de diferenciarse y de no votar y de no aprobar una moción que sea contraria a la posición del partido y en el caso de Dania, del presidente de la República? Ok, quiero traducirles, si es que no he interpretado mal la posición de Ruth. Si ustedes van a seguir una línea de partido o llegado el momento de una votación, si esa línea contrasta con tu forma de pensar, ¿van a votar a conciencia o van a decidirse por la línea de partido? Bueno, nuestro partido Nuevas Ideas es el partido de la gente, somos las personas. Entonces, en mi caso, yo voy a representar al pueblo salvadoreño y me voy a deber a ellos. Entonces, todo lo que vaya de beneficio para la población va a ser mi deber aprobar o desaprobar si no cumple con los intereses de la mayoría de las personas. Aunque no sea, dijéramos, del agrado de la línea de partido. Correcto, aunque no sea del agrado. ¿Tú? Porque actualmente hay que reconocer, el FMLN ha votado, dijéramos, consecuentemente como fracción. Ha votado, no he visto, por lo menos que yo recuerde, no he visto un voto separado, dijéramos, de la fracción. Es decir, votan en bloque. ¿Vas a continuar con esa misma, dijéramos, visión que tienen? A ver, yo creo que debo ser coherente. Primero conmigo misma y segundo con la gente que me ha elegido y con la que me ha elegido. Ahora, hay ciertos temas en los que votamos en bloque, pero es evidente que yo tengo criterio y pueda que exista un momento en el que pueda decir no estoy de acuerdo con eso, y ya ha habido situaciones de esas, simplemente como soy... ¿No te traería consecuencias eso con tu dirigencia? Digo que el partido FMLN, al cual soy parte muy dignamente, claro que escucha y entiende en momentos en el que se ha expresado no estoy de acuerdo, no votaré de igual forma, y es claro. Ustedes de llegar, dijéramos, a la Asamblea, ese mecanismo que hay, que hay que saber diferenciar, entendemos lo que es una disciplina de partido, porque ustedes abrazan un principio ideológico, abrazan unos estatutos que de alguna manera los induce a formar, porque si no quieren recibir, pues ningún lineamiento, para eso están las candidaturas no partidarias. También hay que hacer ese... No nos cambie, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a tocar los temas que tienen mucho que ver con esa convicción. Temas del aborto, temas de familia, que en un momento determinado va a haber un conflicto entre la visión ideológica partidaria con la convicción personal de los diputados. No nos cambie, ya regresamos. Gracias por continuar en Pulso. En esta última etapa vamos a ir ya
por las conclusiones. Lamentablemente el tiempo es muy difícil, pero no quisiera terminar esta parte sin preguntarles el tema del financiamiento de las campañas. ¿Cómo pretenden ustedes financiarse las campañas ahora con el agravante de la pandemia, que no puedes tener, dijéramos, una campaña más directa, dijéramos, como tradicionalmente se... ¿Cómo estás haciendo tú para tu campaña? Bueno, cuando inicie el periodo de campaña, espero contar con fondos propios y ahorros de mi familia. ¿No va a haber ayuda partidaria? Somos un partido nuevo, creo que no es del desconocimiento de nadie, que no tenemos deuda pública tampoco, entonces... ¿Estás consciente de lo que eso sí. significa, verdad? Trabajar con la gente más en el territorio. En el caso de usted, ya tus suplentes sabes lo que cuesta una campaña política. ¿Cuál sería la variable en este caso, dadas las circunstancias que estamos viviendo? ¿Cómo vas a pretender suplantar el tema territorial, digamos? Pues desde que me he metido a hacer política prácticamente partidaria, estoy en el territorio, estoy con las bases, estoy trabajando con ellos. Es decir, financiamiento no tengo, y lo puedo decir y la gente lo sabe. Yo voy al territorio y hablo con la gente y trabajo para la gente, pero me extraña que Dania diga que no tienen financistas cuando ahí está Gana comprando y hay alianzas, hay muchos millones. Tienen. Claro, Entonces, por supuesto. Bueno, yo lo que iba orientada a la pregunta es que aparte, dijéramos, del final, ustedes están dispuestas a revelar en el caso de aquellas ayudas, aquellas donaciones, aportes, porque es importante el tema de la transparencia en las donaciones, precisamente porque para que el pueblo tiene un famoso dicho, el que paga el mariachi pide la canción, y si ustedes reciben donaciones de sectores, van a estar condicionados esas donaciones precisamente a ese tema. Entonces la importancia es de transparentar precisamente eso. Entiendo que tú decís con recursos propios, con amigos, en el caso tuyo exactamente igual, ¿verdad? Pero en el caso de que hubiese, ustedes tienen que dar, dijéramos, esa transparencia de dónde provienen. Creo bastante en la transparencia, he trabajado más de 10 años en temas de transparencia y Contraloría Social, entonces es, la verdad, por voluntad sí lo haría. Creo que en estos momentos no va a ocurrir porque, te digo, es la primera vez que estoy en la política partidaria y somos un partido nuevo, pero en casos futuros, pues creo que es lo más lógico. Hay una pregunta también, ya para ir la última y que ustedes me den sus conclusiones. La Asamblea ha sido cuestionada seriamente por esa cantidad de personas que en algunos casos injustamente han sido llamadas asesores, entre comillas, porque creo que hay asesores que han devengado correctamente, pero muchas veces hay que decirlo con toda la naturalidad del caso, lejos de ser asesores son más activistas políticos. Ustedes van a renunciar, dijéramos, a ese privilegio de contar con esa cantidad, no me refiero a que no tengan asesores, sino a la racionalidad que debe de existir en la cantidad de personas. ¿Hay un compromiso sobre eso? Claro que sí, y de hecho creo que no está en la cantidad, sino en la calidad de las personas que deben de ocupar esos cargos, que deben de ser por meritocracia, personas que conozcan de ciertos temas que se abordan en las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa, porque estamos como estamos por ese desconocimiento que tienen los actuales diputados y sus disque asesores, ¿verdad? De hecho, hay muchos que ni tan siquiera revelan la información total de quiénes son, cuánto les pagan. Hay algunas cosas que andan circulando en redes o del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero al final resultados sobre eso no hay. ¿Tú revelarías los nombres de asesores que tenían? Claro, creo que de hecho el proceso de selección también debe de ser transparente y debe de tener por ley, digamos, los requisitos que se requiere y que esa selección sea lo más por mérito posible. ¿Qué compromiso adquirís tú y Dalia con respecto precisamente a la selección? Porque todos los diputados no pueden saber las distintas materias que se discuten en la Asamblea. Para eso existen los asesores. Pero ¿será, dijéramos, racional contar con esa cantidad tan enorme, en algunos casos sobrepasa los 15 asesores que tienen, o son en realidad activistas dentro de un partido político?
Pues realmente creería yo que, bueno, yo no tengo asesores para decirle a toda la audiencia. A mí me dio un poquito de risa cuando el Independiente llegó por primera vez a la Asamblea Legislativa y dijo que no iba a tener asesores, que renunciaba a todos los asesores. Después dijo que necesitaba un asesor por comisión. ¿Y cuántos tiene ahora? Pues vaya a saber cuántos tiene, pero de que tiene, tiene. Entonces yo puedo decir que quizás con uno que le pueda asesorar en materia, aparte uno tiene criterio y uno tiene toda la obligación de estudiar todos los casos diferencia, y si no, pues también, además, la Asamblea Legislativa tiene técnicos, asesores que le pueden asignar en esa materia. Creo yo que es importante reconocerle a la gente, a los que hacen parte, bueno, Dania desconoce esa parte, sin embargo, el Partido de Nuevas Ideas no es tan nuevo porque prácticamente tiene reciclaje de todos los partidos, en especial de Arena, y en este caso creo que son los que más asesores tienen. Ok, quisiera ya para ir puntualizando una visión muy particular. Las redes sociales están jugando un papel, dijéramos, muy importante, sobre todo en el tema de campaña, se pueden hacer de un lado. ¿Ustedes estarían dispuestos a regular en la Asamblea a través de alguna ley el tema de las redes sociales, de llegar a la Asamblea Legislativa? Yo creo que de hecho se debe de regular el tema más que todo de ciberseguridad. En el tema de las redes sociales sabemos que los salvadoreños tenemos el derecho a la libre expresión y creo que lo que los actuales diputados se han estado pronunciando es simple y sencillamente porque no les gusta las críticas que les hace la opinión pública, el pueblo salvadoreño, que no les parece sus opiniones, que siempre están en contra del pueblo, los diputados. Entonces al final creo que por ahí viene el tema, ¿verdad? Eso no les parece conveniente, pero yo considero que hay que respetar la libertad de expresión que tienen y regular el tema de ciberseguridad más que todo. ¿Hay alguna diferencia? Porque yo entiendo la libertad de expresión, pero hay un límite, hay una regla que no se puede pasar, es decir, cuando caes en insultos, en improperios, en daño a la imagen de una mujer. Es lastimoso que el actual gobierno es el que más ha utilizado para denigrar, para insultar y para agredir a los periodistas. Es una lástima porque él es el que ha utilizado las redes sociales, el Facebook, el Twitter incluso, para desprestigiar e incluso se ha empecinado en atacar y denigrar a mujeres. Ese es, creo que comenzando por ahí, que es el principal gobierno es el principal violentador de los derechos de la libre expresión y de los derechos de las mujeres, y que prácticamente no entiendo, y es como hasta ahora el fiscal está tomando cartas en el asunto. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que ganó Biden en Estados Unidos. Ruth, has escuchado esto último, que es importante, que quisiera yo tu valoración, sobre todo porque el hecho de tratar de normar un derecho como es la libertad de expresión que tanta sangre le ha costado a este país, es así. ¿Tú te decantarías por una regulación de la libertad? Hoy por hoy constitucionalmente no está sujeta a censura previa, pero la regulación. ¿Qué opinión te merecen estas últimas dos posiciones de los diputados? A ver, primero, dos cosas. Uno, creo que si ambas están de acuerdo en que el tema de la transparencia es un tema relevante, pues lo primero que debieran hacer es cuando reciban un financiamiento, háganlo público a través de la plataforma de Acción Ciudadana, que ha puesto a disposición de las candidaturas un espacio para que reporten su financiamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hay una apuesta también por el tema de la transparencia y de la fiscalización, creo que en el caso de Dania sería fundamental que hiciera un llamado a las instituciones públicas, porque justamente hay crisis con el tema de la información pública. Cada vez, y soy usuaria de la información pública, hay más información reservada y esto realmente está vulnerando el derecho al acceso a la información de la población. Ahora, con respecto al tema de redes sociales, creo que el problema no está en la libertad de expresión, sino en las consecuencias de esa libertad de expresión. Es decir, en un contexto, por ejemplo, de campaña electoral, esa libertad de expresión, que creo que está más allá de la libertad de expresión, porque estamos hablando de perfiles falsos, estamos hablando de otro tipo de comportamientos, donde hay incluso divulgación de información, de imagen, de uso de imagen, del nombre de las candidatas especialmente, y eso es un hecho de violencia política. Yo creo que lo que tiene que haber es justamente una regulación sobre el tema de violencia política. Creo que es una deuda que tiene la Asamblea Legislativa. Creo que ambas mujeres jóvenes
tienen que pronunciarse sobre la violencia política en redes sociales, porque además esto es un elemento que desequilibra la contienda. A las mujeres, a ambas, se les exige que estén bellas, que estén delgadas, que estén hermosas, relucientes. A los hombres eso no se les exige. Por tanto, hay violencia política ejercida sobre ambas. Muchas gracias. Tus conclusiones finales, ¿qué recomendaciones das? ¿Por qué votar por ti? Bueno, todavía no estamos en los tiempos del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, a toda la población les recomiendo que estén muy atentos. Sabemos que nuestro partido Nuevas Ideas va a tener la mayoría en la Asamblea Legislativa, tanto como en las alcaldías, en el Parlamento Centroamericano también, entonces estar atentos, porque lo que se está haciendo en estos momentos en el Tribunal Supremo Electoral, las declaraciones, las juntas electorales departamentales, de verdad son un intento de fraude. Nosotros, ¿qué podemos esperar si estos son los primeros pasos hacia el 28F? ¿No confían ustedes en el Tribunal No, yo Supremo? no confío en el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos magistrados que desde antes han estado, bueno, están en contra del gobierno, han bloqueado la candidatura de nuestro presidente actual, Nayib Bukele. Entonces, si en estos momentos pero prácticamente Nuevas Ideas prácticamente está haciendo campaña adelantada, prácticamente están violentando la Constitución, la ley secundaria que es el código electoral, prácticamente Nuevas Ideas está haciendo... dice el artículo 145 que la JEP tiene 3 días hábiles después de que uno presentó las planillas. Y es correcto, y es prácticamente una institución del Tribunal Supremo Electoral que simplemente está cumpliendo con los requisitos. Es decir, ahora, si bien, si no han presentado solvencia de Hacienda, el finiquito de la Corte de Cuentas, prácticamente están diciendo que no, lo que sí, pasa va a haber es que fraude. sí quiero, antes de terminar, de decir muy claramente el tema, es el hecho de que tú no puedes entrar a una contienda electoral y si ganás está legitimada, pero si perdés no está legitimada. O sea, se tiene que respetar las reglas del juego. Correcto. Yo creo que eso no significa que hay que agachar la cabeza, no significa que no hay que denunciar, pero creo que hay que tener, dijéramos, con muy claro la situación para hacer un señalamiento. Que simplemente la Junta Electoral Departamental de todo el país está cumpliendo la Constitución y prácticamente le está diciendo a los candidatos, reúnan los requisitos, solvencia de Hacienda, finiquito de la Corte de Cuentas, si ha sido funcionario o no, y prácticamente cumplir. Que no se resuelven los plazos y que hacen una percepción. Por eso no podemos decir que se va a rendir se nos ha quedado el fraude. tiempo muy corto, me comprometo a seguir con este tipo de temas. Quiero rendirles los agradecimientos, sé que no es fácil, la felicito, las ideas deben de compartirse con ideas, este es el mecanismo democrático. Y si este programa ha ayudado a lograr que usted, amigo televidente, vaya razonando su voto para las próximas elecciones, habremos cumplido nuestro cometido. Vía Zoom, Ruth, muchísimas gracias por habernos compartido. Sé que es difícil a esta hora, ya al final de la jornada, pero creo que el país demanda también opiniones tan acertadas como las tuyas. Pasen buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.